¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Pensar los Museos, un programa en el marco del Día Internacional de los Museos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a quienes hacen posible esta edición, la Cátedra Inés Amor de la UNAM, el Instituto de Liderazgo en Museos, el ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre educación y estudios de público. Y para comenzar la charla, estoy acompañado de dos amigas, colegas desde hace mucho tiempo, con quien me encantará compartir el micrófono y platicar sobre lo que les hemos preparado en esta edición. Déjenme presentarlos. Tenemos primero al lado de mí a la doctora Leticia Pérez Castellano. Es investigadora por México del CECIT y además maestra del INCREM. Leti, un gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación y un placer también. Y nos acompaña también y no necesita muchas presentaciones, también una personalidad en el mundo de los museos, la maestra Claudia del Pilar Ortega, que es la coordinadora general del Instituto de Liderazgo de Museos, que es uno de nuestros anfitriones de este programa. Gracias, Carlos. La verdad es que un privilegio estar contigo y con la doctora Leti en esta conversación. Muchas gracias. Un gusto, un gusto que nos acompañen. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy particular. Cuando pensamos en museos, creo que podemos bordar ideas, horizontes y posibilidades casi infinitas en torno a esas instituciones que dan vida, dinamizan y construyen la sociedad. Pero hoy particularmente nos toca hablar sobre educación y estudios de público. Y quizás para ustedes que nos están viendo y que están explorando, empezando a conocer el tema de los museos, creo que es importante que recordemos que las instituciones museísticas como las conocemos en la actualidad no surgieron con una vocación propiamente educativa. Al inicio, los gabinetes de curiosidades, las grandes colecciones, tenían más un fin orientado a la sorpresa, al descubrimiento y no necesariamente a la educación. Pero el propio concepto de institución museal evolucionó en el tiempo, eh, mutó, cambió de piel y empezó a repensar sus prioridades. Y así hoy, en el marco del Día Internacional de los Museos, pues estamos hablando de educación. Y quizás por ahí me gustaría comenzar, em, Pilar, em, cuéntanos en qué momento el museo cambió sus prioridades y comenzó a observar, a pensar, a mirar como horizonte la educación dentro de la labor museística. Gracias, Carlos. Pues lanzas una pregunta bien interesante y también bien compleja de responder, ¿no? Porque la institución museo, pues la historia nos dice surge en Europa, surgen estos primeros museos con esas grandes colecciones, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cuándo se empiezan a fundar los museos? Tenemos un antecedente en el siglo XIX con el Museo Nacional. Y bueno, después tenemos la fundación del INA en 1939 y después la fundación del INBA en 1946. Y a partir de ahí, pues un poco la organización de los museos como los conocemos. Sin embargo, los museos hoy en día, en México por lo menos, no solo dependen ni del INA ni del INBA, sino que ya hay una gran variedad de tipologías y de museos científicos, interactivos, temáticos, muy rica. Es un poco para regresar a este tema educativo. Fíjate que en México, a partir de la formación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, y esta Secretaría de Educación tenía 3 departamentos principales: el departamento escolar, el departamento de bibliotecas, el departamento de bellas artes. Y en esta lógica, de las misiones culturales y después la conformación ya de los museos como tal, del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, del Museo Nacional de Antropología en los años 60, el museo se usó mucho en México para como complemento de la educación, como un complemento, ideal en ese momento para la formación básica, pero formal, de niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, en Estados Unidos, en Europa también empiezan a suceder otras cosas, las investigaciones sobre el cerebro, sobre el aprendizaje artístico, en fin, que van también influyendo mucho en cómo se van pensando los museos.
En el INA se forma un Programa Nacional de Servicios Educativos, en el INBA se fundan los primeros servicios educativos en museos de arte, justamente aquí en el Museo Nacional de San Carlos, con la maestra Graciela de la Torre. Y entonces, a partir de esto y de un nuevo paradigma, que es el paradigma de la nueva museología, se empieza a pensar que el museo tiene una función educativa por sí misma, que el museo no es el complemento de la educación, sino que el museo como institución, a partir de sus colecciones, de sus acervos, de sus objetos, tiene un potencial independiente y muy poderoso para generar aprendizajes y experiencias significativas entre sus públicos. Una cosa es aprender, otra cosa es tener experiencia significativa, otra cosa es educar. Pero eso, bueno, lo podemos ir problematizando, pero digamos, viene esta vocación en donde ya los museos, más allá de la colección, de tener discursos unilaterales, información técnica o científica, empieza a preocupar por los públicos y por qué esperan los públicos y por quiénes son esas personas y cómo van recibiendo y cómo se pueden acercar. Entonces, no sé si te respondí, pero digamos, es un poco en nuestro país cómo empieza esto. Y finalmente, pues hoy estamos frente a escenarios diversos, depende de qué museo hablemos y depende de qué perspectiva de educación, o si nos centramos en la educación, en la comunicación o los estudios de público, que podemos contar las historias distintas. Pero el museo como tal tiene un potencial tremendo para generar experiencias significativas de aprendizaje y muy profundas en las personas. Claro. Me gusta que pongas sobre la mesa algunos conceptos muy importantes como aprender, enseñar o aprendizaje significativo o experiencia significativa que se convierte en clave en la experiencia justo del público, ¿no? Del tema que estamos hablando ahora. Leti, cuando hablamos de públicos, en torno a la investigación en museos, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo definimos públicos o quién? Platícanos un poco sobre este concepto que se ha convertido clave en la museología contemporánea. Claro. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Pilar, porque precisamente cuando el museo abre al público, están esas personas, ¿no? En el momento en que se abren las puertas de este museo que aspira por ser democrático, que aspira por ser inclusivo, entonces ya hay unas personas que son visitantes, pero tarda mucho tiempo, pasa mucho tiempo en que se reconozca quiénes son o haya un interés, ¿no? Pasa todo el siglo XIX, que venían personalidades electas, de repente había unos libros de comentarios donde podían anotarse, pero es una reflexión de quiénes son o cómo es su experiencia o qué está pasando, que sucede hasta principios del siglo XX en Estados Unidos, en otros países, y que en México empieza a haber un interés precisamente como muy a principios del siglo XX por algunos personajes que Ujú. se han denominado los primeros museólogos mexicanos, ¿no? Y que entonces ellos decían, esta es una experiencia educativa, pero hay que pensar en esa diversidad de personas que tienen otras necesidades, otras capacidades, que no es como el erudito. Y ya después, hacia los 52, se hace el primer estudio de visitantes de perfil de públicos en el Museo Nacional de Antropología y somos pioneros, ¿no? A la par que otros países, Canadá, se estaba haciendo esto en el Royal Ontario Museum y México entra con esto. Y en 1962, también en vísperas del cambio, el gran cambio de sede del Museo Nacional de Antropología, que pasa de la calle de Moneda a Chapultepec, también el equipo pedagógico dice, ¿cómo vamos a hacer este cambio si no conocemos qué está pasando con la gente, cuál es su experiencia, cuál es su aprendizaje? Y entonces el equipo de pedagogas se plantea hacer un estudio bastante grande en el museo. Incluso imagínense, en esa época, usando en colaboración con cómputo de la UNAM, Ujú, con el ujú, Instituto de ujú, Contaduría, ujú. para hacer esto ya de una manera sistemática en tarjetas perforadas y toda una cuestión. Entonces, han pasado mucho tiempo, muchas décadas, y se ha reconocido que ese público que era como uniforme, ¿no? Sin una caracterización, pues es diverso, tiene diferentes intereses, diferentes necesidades, una experiencia previa que ya trae cuando llega al museo, y en ese sentido, pues lo que nosotros o los espacios les ofrecen van a resonar o no con quiénes son estas personas. Y esto también rebasa, digamos, el entendimiento sobre los públicos, no interesa ya tan solo quién entra, sino también todas aquellas personas que son, ¿no? Que conforman la sociedad, pero que por diversas razones tampoco han llegado a configurarse como públicos, a interesarse, a venir, o no les hemos sabido también enganchar, ¿no? De otra manera, con otras perspectivas.
Qué interesante lo que planteas, Leti. Quizás para no es importante poner sobre la mesa que los museos históricamente somos especialistas en investigar las colecciones, en investigar los temas, las ideas, las teorías que promovemos, pero en un punto de la historia de los museos nos dimos cuenta que existe algo fundamental, que es conocer no solamente la colección, sino aquellas personas que cruzan la puerta de la institución y, y deciden entrar a nuestros entornos, a los entornos que hemos preparado. Em, Justo en ese sentido quería preguntarles, desde su mirada, desde su óptica, ¿cuáles son los descubrimientos principales que tenemos de los públicos hoy en día gracias a esos estudios o investigaciones? En otras palabras, ¿qué podemos saber de la gente que cruza la puerta del museo, a la cual entrevistamos, le ofrecemos un libro de comentarios, encuestamos? ¿Qué sabemos de ellos y cómo lo capitalizamos en la vida del museo? Pues mira, los primeros estudios se enfocaron mucho a saber quiénes eran sociodemográficamente, o sea, qué edad tenían, ¿no? De dónde proceden, algo de sus motivaciones, de sus expectativas. Pero una vez rebasando como ese punto muy sociodemográfico, vamos hacia la experiencia, qué sienten, qué les motiva, qué les emociona, y acompañado pues de un desarrollo también de la investigación social que ha permitido otras técnicas más cualitativas, ¿no? Más cercanas, y hoy en día, pues, a través también de los medios digitales, ¿no? Estos análisis de sentimientos, por ejemplo, de ver si, bueno, qué te engancha, ¿no? Al llegar a un espacio. Sí, totalmente de acuerdo. Yo sumaría también, querido Carlos, Sí. mucho este tema de, a ver, em, por un lado, los datos sociodemográficos, un poco cómo conectan, pero también toda esta parte de, cuál es el capital cultural, que tenemos como sociedad. Y, los estudios de público nos han permitido también identificar que en un país en particular como México, que hay tanta desigualdad, pues, no todo el mundo vamos a tener una misma percepción, una misma capacidad de disfrute, de interpretación, frente a una exhibición particular, o frente a un discurso curatorial o museográfico en particular. Y, creo que uno de los hallazgos más importantes de los estudios de público es, además de confirmar que somos, muy diversas las personas, completamente diversas, no solo en cuestión de edad, no solo en cuestión de género, sino también a partir de todas las vivencias que hemos tenido, cómo nos hemos conformado, cuál es nuestra conciencia simbólica, nuestros gustos y pasiones. Lo que sí podemos decir es que hoy en día, tanto México como el mundo, lo único cierto es que somos muy diferentes, somos diversos, diversas y diversos. Y en esta diversidad hay muchas maneras de interpretar aquello que se ve o muchas faltantes culturales de sensibilidad y de conocimiento de la apreciación artística o de la apreciación histórica o depende del museo, Sí. para acercarte. Entonces, de ahí el reto, por ejemplo, en el campo de lo que es la educación en los museos, de cómo hacemos para que esta diversidad de personas a quien además, de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos culturales, no es, nuestra misión es difundir, y atender a estas personas. ¿Cómo hacemos para que en esa diversidad podamos llegar a gente tan diferente que está llegando en Claro, condiciones tan distintas? Y ese es un claro. reto, pues, mayúsculo que Sí, han tenido los museos sí. a lo largo del tiempo, pero ciertamente conocer que existe esta diversidad, ha sido, creo que, algo de lo más importante. Claro. Me gustaría que siguiéramos hablando sobre este tema que acabas de poner en la mesa, que es diversidad y museos. Pero tenemos que hacer una pausa, así es que vamos a hacer una pausa cortita, regresamos en un momento y seguimos platicando. Bueno, estamos de regreso y queremos seguir conversando en este tema que hoy abordamos, que es educación y estudios de público. Y antes de la pausa, platicábamos sobre diversidad. Y mientras nos preparábamos para regresar con ustedes, hablábamos sobre un tema que está muy relacionado con la diversidad de los museos y que tiene que ver con la participación. Y por eso quisiera
pues invitar a Claudia, a Leti, a que nos platiquen sobre cómo se involucran, cómo se vinculan los públicos, estos que estudiamos, estos de los que sabemos, con el museo. Es decir, más allá de visitar una institución, ¿qué significa participar o vincularse hoy en día con los museos? Claro, Carlos, bueno, mira, para un poco problematizar y comentar el asunto, me gustaría traer a la mesa los datos duros que nos maneja la encuesta de museos del INEGI, Ujú. que está por salir la que corresponde al 2025, pero todavía tenemos como vigentes los de 2024. Entonces, a las personas, que se entrevistó, a las personas entrevistadas se les preguntó: "¿Cuáles piensas que son las razones por las que las personas no visitan los museos?". Entonces, la primera es porque no se enteran, porque no saben que existe, porque no conocen el acervo. La segunda es porque hay falta de educación o falta de cultura. Y la tercera es, porque no tienen tiempo y porque les da flojera. Esas son Ujú. las opciones. Entonces, eso es muy importante porque quien sí llega al museo, ya sea ya sorteó el tema de la difusión, ya sorteó el tema de que le dio flojera, ya ella tuvo un interés, entonces sí llega al museo. Sí llega al museo con una expectativa de descubrir algo, de asombrarse, de tener una experiencia memorable, de quizá algunos aprender, pero no necesariamente todas y todos aprender, a otros quieren pasar, a otros quieren tener una experiencia en familia. Entonces, esta diversidad, eh, que sí llega a nuestros museos. Por eso la educación es tan importante, porque queremos que más personas lleguen al museo. Por eso los estudios de públicos son tan importantes. Pero bueno, digámoslo como estamos ahora. Quien sí llega al museo, tiene diversas formas de participar en el museo. Desafortunadamente, en la encuesta también se dice que, sí, mucha gente visita museos, pero poca gente se queda más de una hora en el museo. Y esto nos habla también de que estas acciones de mediación que desde la perspectiva educativa se pueden implementar para conectar con los distintos públicos son fundamentales. La infraestructura, en fin, pero desde la parte educativa, ¿qué estamos proponiendo más allá de un recorrido mediado, una visita guiada no tradicional, mediaciones, talleres, cursos? ¿Qué estamos proponiendo para que esta participación se vuelva todavía más significativa para esas personas que nos visitan? Y entonces que se haga un poco de regreso y regreso, porque cada vez el museo me ofrece algo diferente. Claro. Nina Simon también estudió en California, en el museo que ella dirigía, un poco, a partir de los estudios de público. Oye, ¿qué pasa por qué no vamos a los museos? Pues porque el museo no cambia. Entonces, hay que también, Ujú. trabajar mucho en que queremos que las personas participen. El museo también tiene que ser un organismo vivo que está en diálogo y no en discurso unidireccional con las personas. Eso te podría decir. Así es. ¿Qué piensas, Leti? Sí. Pues mira, creo que esta encuesta que tú mencionas es muy importante porque se hace a nivel nacional. Entonces se hace como una política pública desde 2016 y no hay otro país en Iberoamérica que la tenga. Entonces creo que la tenemos que realmente utilizar y explotar. Y entonces, aunado a los datos que decías, también resulta que la gente solamente, bueno, la gran mayoría ha visitado el museo una vez en los últimos meses, ¿no? En los últimos 12 meses. Entonces, ¿qué les llevaría a volver a implicarse más? ¿Qué los engancharía? Y ahí yo creo que la participación no solamente es acceder, ¿no? Ya llegué, ya vine, bueno, ahora tengo que disfrutar, pero también tenemos que trascender una línea donde la gente se pueda implicar en la producción porque puede ser que haya estas, exposiciones colaborativas, ¿no? Coproducciones. Sí. También que se implique en la cuestión de verse representado o autorrepresentarse, o sea, quién soy yo y cómo me reflejo o no me reflejo en este espacio, y en la toma de decisiones, ¿no? Porque esa es la verdadera democracia cultural, cuando la gente también puede tomar una decisión. Entonces, yo creo que es muy importante también, acercarnos, vincularlos con los nuevos públicos, es decir, las generaciones jóvenes, ¿no? Las infancias, los adolescentes. Yo creo que los estudios de público, algunas cosas que se han hecho, por ejemplo, en Chile, han visto que el objeto es algo muy interesante para las infancias, ¿no? Porque además ya no es algo que, o sea, como que trasciende, ¿no? Los medios electrónicos. Ahí está, tiene una materialidad, tiene una tangibilidad que es muy atractiva, que detona memoria, identidad, y en ese sentido la participación debe ir más allá de solo quedarme como espectador al margen, ¿no?
sino realmente implicarme. Claro, quizás escuchándolas, me quedo pensando en todas estas métricas, todas estas evaluaciones que hacemos, nos ayudan a saber cuánta gente viene, cuáles son sus características demográficas. Es decir, cada vez las instituciones museísticas tenemos más información en torno a las personas, tanto que visitan como aquellos que no visitan Ujú. los museos. Pero inevitablemente me pongo a pensar, ¿podemos medir el éxito de los museos a través de la evaluación? O específicamente, porque esta es una mesa sobre educación, ¿podemos medir el éxito educativo de un museo a través de la evaluación? ¿Qué piensas? No, por supuesto que sí. El tema es diseñar la evaluación con un método mixto, en mi perspectiva sería lo ideal, con toda esta parte cuantitativa, pero con una parte cualitativa, hacer un diseño de investigación muy robusto, sistematizar muy bien los resultados, publicar los resultados y difundir los resultados. Sí, por supuesto, eso es lo que nos hace falta. Yo no solo creo que se puede medir en términos cuantitativos y cualitativos, sino que nos hace mucha falta para poder tomar decisiones más allá de intuiciones, de percepciones sesgadas, de intereses creados. Si realmente que los museos quieren responder a su misión, a su visión, a esta lógica de los derechos humanos culturales, tendrían que hacer estos procesos de evaluación que es finalmente, salvo lo que opines, doctora Leti, querido Carlos, es finalmente lo donde nos falta. Hacemos muchas otras cosas, pero no llegamos al punto de evaluar. Ujú. Y, sabemos que la gente aprende, ¿pero por qué? Porque las neurociencias nos dijeron ya hace muchos años que el cerebro está en permanente actividad y que el cerebro aprende con una intención educativa o no, de manera permanente. Entonces, desde esa perspectiva, pues claro, vamos a aprender, pero es muy diferente esta perspectiva como de que de la actividad cerebral a ya tener una intención específica, con un método específico, para que las distintas público, las distintas personas pues pueden llevarse un aprendizaje o una experiencia memorable. Entonces sí, desde luego, sí se podría, pues hagámoslo. Sí, creo que ese éxito no trasciende la cifra. O sea, no es solamente como ese éxito de, ¿no?, grandes Ujú, cantidades de público que exacto. viene, sino justo como quiénes regresan, quiénes recomiendan, quiénes hablan de esta experiencia como algo que no te puedes perder, ¿no? Que por favor tienes que ir a ver esto porque me provocó, me enganchó, me gustó, ¿no? Hay estudios interesantes, por ejemplo, a nivel de Big Data, de las fotos que toman los visitantes en los museos, ¿no? Y resulta que no son las selfies. O sea, se toma mucho al Ujú, objeto, ujú, a la ujú. arquitectura, a la experiencia en grupo, y esto en algunos museos que la gente publique, ¿no?, en sus redes, las fotografías de lo que pasó adentro, ha traído a nuevos públicos, porque dicen: "Oye, ¿y esa foto de dónde es?". "Pues del museo". "¿Cómo que del museo? Yo quiero ir". Y entonces eso empieza como a transformar, ¿no? Creo que por ahí va. Sí. Leti, planteas algo bien interesante, que es que en la edad, en la era de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, en este mundo digital, se plantean nuevas audiencias para el museo que no necesariamente cruzan la barrera física, que no solamente entran a un museo bellísimo como en el que estamos hoy, sino que se vinculan a través del entorno digital. ¿Quiénes son estas personas? O en otras palabras, ¿podemos considerar visitantes de museos aquellas personas que están en cualquier lado del mundo y que a través de nuestras redes sociales, de las aplicaciones web, de la propia, el propio sitio web del museo, se vinculan con la institución? ¿Quiénes son? ¿Cómo podemos nombrar a estos nuevos públicos que están en el entorno digital? Pues absolutamente sí, claro. O sea, son, públicos, digamos, en su sentido de audiencia, ¿no?, de larga distancia, que están, siguiendo, que están involucrándose. Sí, sí se puede. Ya la investigación de públicos también lleva un buen rato, analizando cómo tener un sentido de esta de este grupo, ¿no? Pero también es muy importante que la experiencia también deviene híbrida, porque además estamos presencialmente, viendo, ¿no?, consultando dudas que tenemos, compartiendo la experiencia. Entonces, es un nuevo ámbito, no tan nuevo, pero que estamos recién explorando y que yo creo que va a ser muy potente, realmente poder, desarrollar estrategias ad hoc para estos públicos. Claro. Quizás antes de que tengamos que despedirnos, Pilar, me gustaría preguntarte, tú como experta en educación en museos, hemos hablado mucho sobre quiénes sí visitan los museos, pero desde tu mirada,
y como una asignatura pendiente a los museos. ¿Quiénes aún no visitan los museos? Eh, ¿Quiénes son esas personas a las que tenemos que llegar como expertos de museos, que queremos que en este Día Internacional se acerquen a las instituciones, ya sea de forma digital, de forma presencial o como planteaba hace un momentito Leti, híbrida? Claro, mira, desde luego me parece que son las juventudes. Es decir, las y los niños tienen muy recurrentemente como parte de sus programas de estudios visitas a museos. Las familias suelen utilizar la visita a museo como un medio de esparcimiento. Las personas adultas que ya tienen muy definidos sus intereses, pero las juventudes, y estoy hablando de personas que a lo mejor entre unos 14, 15 años hasta unos 20, 22, son personas que necesitamos atraer de una manera mucho más fresca a los museos. Sí prefieren ir al partido de fútbol, sí prefieren ir al concierto de Shakira o al concierto de un grupo de K-pop, o sea, sí prefieren, invertir su tiempo en otro tipo de cosas, y necesitamos, trabajar mucho con ellas y con ellos para que, no estén esperando que el museo les va a dar la misma emoción que les da un concierto en vivo, pero les da una emoción igual de potente en Ujú. otra dirección, y tenemos que trabajar mucho con las juventudes. Y este tema de lo híbrido, nada más comentar que, el Museo Nacional del Prado, a partir de la pandemia, lo ha hecho muy bien. Empezó a trabajar en directos, 10 minutos antes de que abran el museo, empezó a abrir sus redes. El Museo Nacional del Prado es un museo tradicional, de historia del arte tradicional, y, tiene, un TikTok superabierto. Entonces, vinculándolo con lo de los jóvenes, por ejemplo, trabajan TikToks en donde de pronto dicen: "Mira, Tim Burton", y entonces en un TikTok de menos de un minuto, Tim Burton habla enfrente del Jardín de las Delicias y dice: "Esta es mi obra favorita del mundo mundial". Y eso atrae a muchos jóvenes de todas partes del mundo, aunque no vayan al museo. O están diciendo: "En este museo, este retrato, los guantes se usaban y tenían olor, y aquí tenemos una máquina de olor". Y alguien le pregunta, le dice al museo: "Oye, pero dime qué huele, porque yo no voy a poder ir al Museo del Prado". Y el museo contesta en menos de un minuto y dice: "Bueno, nosotros somos expertos en curaduría, pero te voy a decir lo que el experto en perfumes dijo", y hace una descripción del olor, de los guantes. Y, ¿sabes? Es trascender a partir de cosas muy sencillas, pero sí identificar en dónde están esas nuevas generaciones, a quién le podemos hablar de una manera diferente y mostrar esa potencia y esa energía que tiene un museo y que sí te va a dar una experiencia memorable, distinta, pero igualmente valiosa para, pues, estarla repitiendo. Pues esperemos que en este Día Internacional de los Museos, las personas que nos ven justo descubran esta energía, esta potencia que bien describes. Claudia, te agradezco muchísimo, Leti, te agradezco muchísimo también la conversación que hemos tenido. Desafortunadamente tenemos que cerrar nuestra emisión aquí de Pensar los Museos, no sin antes invitarlas a que vean los demás episodios de esta serie y decir que, bueno, en esta emisión hemos platicado de historia, hemos platicado de educación, pero también hemos platicado de algo más profundo, que es que el museo, más allá de transmitir conocimiento, está buscando actualmente su lugar en esta industria cultural y de entretenimiento. Está intentando redefinir su posición y su lugar. Y es un gusto y es un honor que como profesionales de la educación en museos seamos testigos, estemos presentes y seamos partícipes de esta evolución. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por su atención.